a los patines? Bueno, nosotros desarrollamos aquí... No, no te preocupes, no pasa nada. Es que pero la batería ya se acaba. No, no, la batería. Quiere más. Primero, no sé si... Como tú quieras. Es un ordenador viejo, tiene que procesar... Sí, a ver. Una cuchilla, sí, una cuchilla. ¿Vale? Vale. Venga. Tú mira a mí, la cámara no existe, ¿vale? Solo... Te miro a ti. Sí. ¿Vale, Juanjo? Bueno, cuéntanos cómo surge la idea de ponerle luces a los patines. Nosotros desarrollamos aquí todo tipo de proyectos LED y David es... es que no sé qué decir. No te preocupes. No sé qué decir, que es nuestro director comercial. Director comercial. Vale, perfecto. y técnico. ¿Vale, Juanjo? Vale, cuéntanos cómo surge esta idea. Nosotros desarrollamos aquí cualquier tipo de innovación LED, iluminación, digamos, de todos los proyectos típicos, pero David, que desarrolla nuestra labor comercial, dio posibilidades en el tema de las tiras LED, que tiene muchas aplicaciones en cualquier ámbito, de aplicarlo a una de sus hobbies, que fue el esquí. Y ahí un poco salió la idea de buscar un aspecto lúdico de lo que es la iluminación LED dentro del esquí, y por otro lado aspectos de seguridad, porque cada vez más, digamos, en las pistas de esquí se quiere, digamos, Hacerla más segura, ¿no? hacerla más segura y poder trabajar, poder estar practicándolo por la noche, y es una manera también pues de tener más posibilidades en ese campo. Hombre, la verdad es que es muy interesante porque, como decías tú, por la noche ya se puede esquiar, ¿no? Antes no se podía con seguridad, Sí. ¿no? Hay muchas pistas que tienen, digamos, luz, no en todos los tramos, pero en casi todos, y esto, por un lado, refuerza la seguridad de esas pistas que están poco iluminadas o que tienen ciertas carencias. Y aparte también se puede jugar, por ejemplo, a hacer varios equipos con los chavales que están aprendiendo de diferentes colores. Efectivamente, sí, se pueden hacer grupos porque se pueden distinguir entre ellos con los colores que puedas tener las distintas tiras LED, o la RGB, que puede ir cambiando en función de la necesidad de cada momento. Sobre todo el tema de seguridad es lo más importante quizá, ¿no? Que con esto se visualiza mucho mejor dónde está cada persona y... Sí, porque todos sabemos que a veces las ventiscas pues, no nos dejan ver más de 5 o 10 metros por delante y se provocan muchos accidentes, y es una manera pues de poderlos evitar. Muy bien, perfecto. No sé, habrá que cortar y pegar un poco, pero...